país de España, en América, los años más oscuros de México permanecen en la impunidad. La Fiscalía General ha dado carpetazo a más de 300 expedientes donde se investigaban las desapariciones y asesinatos ocurridos durante la llamada Guerra Sucia. Contrario a lo que sucede en España, ¿no? Precisamente, en donde ya incluso los atropellos del franquismo, de la dictadura de Franco, no, o por ejemplo, el proceso para la investigación continuó hasta este ciclo. De hecho, hubo el juez Baltasar Garzón fue juzgado por prevaricación, por haberse excedido o por un tribunal. Hay un debate abierto. Y aquí, ¿qué fue lo que pasa con esto? Zoraida, te saludamos con mucho gusto. A ver, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Luis. Muchas gracias por la invitación a poder platicarles de mi tema en tu programa. Pues como tú comentas, o más bien como el titular dice, pues los años oscuros de México permanecen en la impunidad porque, si tú recordarás, te voy a contar un poco el contexto. Durante la alternancia política del 2000, cuando llegó Fox, prometió castigar todos estos crímenes que habían ocurrido durante la hegemonía del PRI, desde el 68, el halconazo, los crímenes, la persecución que hubo en Guerrero contra Lucio Cabañas y un sinfín de casos que había ahí pendientes. Y creó una fiscalía especial que se le llamó Fiscalía Especial para investigar los delitos cometidos en el pasado contra los movimientos sociales. Y en 7 años esta fiscalía lo máximo que logró y que fue, yo creo, el caso más mediático fue llevar a prisión domiciliaria a Luis Echeverría, el expresidente. Pero al final de cuentas se decidió que él no había cometido el delito de genocidio por unos tecnicismos y nunca fue juzgado como se esperó. Y así como ese caso y otros 570 expedientes más que llevaba esa fiscalía, pues nunca vieron la justicia, por así decirlo. Y la fiscalía cerró cuando acaba el gobierno de Fox en el 2000, a finales del 2006 la fiscalía cierra, y tanto con Calderón como con Peña nunca se logra tampoco avanzar en los casos. Nosotros hicimos una solicitud de información a la PGR para saber cómo iban estas investigaciones. Cuando desaparece esta Fiscalía Especial, los casos pasan a una instancia de la PGR y nos contestaron que, bueno, para empezar no se había logrado ninguna consignación, es decir, ninguno de los 570 expedientes había llegado ante un juez, no había por ende ninguna sentencia, 234 expedientes todavía estaban en integración, se estaban investigando, y en 169 ya se había decidido se decidió el no ejercicio de la acción penal, es decir, no continuar con la investigación porque no había elementos suficientes, y el resto están prácticamente archivados. Entonces, pues por eso titulamos el texto de esa forma. ¿Hubo conteo de dispendio que se haya hecho o dinero que se haya aplicado en todo esto, que prácticamente se tiró? ¿No lo tenemos por ahí? En su momento hubo organizaciones que hicieron un monitoreo de cuánto dinero gastó esta fiscalía y que documentaron, de hecho, los viajes que realizaban algunos de sus integrantes al extranjero. Yo la verdad no te sabría decir el dato de cuánto presupuesto se le destinó, pero sí representó la esperanza para cientos de personas que fueron víctimas de la llamada Guerra Sucia y que cuando se crea eran personas que habían vivido, pues digamos que no habían hecho público su caso, no lo habían denunciado en sus estados por miedo, y al crearse una fiscalía pues a nivel federal deciden hacerlo público y denuncian, esperando que se lograra justicia y pues nomás vimos que no. Bien, y la Fiscalía también está, bueno, la Fiscalía General ya con este carpetazo, no hay, por ejemplo, ningún plan, bueno, al menos que lo diga López Obrador, de retomarlo, Zoraida, no sé, frente a qué estaríamos, o tendría que venir de una decisión del Ejecutivo, ¿verdad? Mira, hay un caso muy interesante que llevó el Centro ProDH, es una organización de la sociedad civil, de una señora de Sinaloa que ella fue víctima de la Guerra Sucia en los 70. Ella pues trata de averiguar con la PGR en qué va su caso en el 2012, y le dicen que
que ya se le había dado carpetazo. Con ayuda del Centro PRO pone un amparo, gana el amparo en un juzgado y el juzgado le dice a la PGR que abriera su investigación, porque la PGR la había cerrado diciendo que los delitos que se investigaban en el caso de ella ya habían prescrito. Los delitos se habían investigado de acuerdo al Código Penal de Sinaloa de esos años, entonces imagínate, ya habían caducado, por así decirlo. Entonces, el juez dice que no, porque los delitos que se investigaban eran delitos de lesa humanidad y esos no prescriben, entonces obliga a la PGR a abrir el caso. Y yo la busqué precisamente para este texto y ella me decía que a pesar de que en el 2012 ocurre esta decisión de este juez de decirle a la PGR que lo abra, la PGR sí abre su investigación, pero pues no hay avances. Lo que hacen es estar enviando oficios a hospitales de Sinaloa para ver si en algún momento recibieron algún cuerpo, porque en el caso de ella, su entonces esposo, su ex esposo pues desapareció de manos de militares y policías judiciales. Bien, pues en verdad un tema que, insisto, yo creo que lo podemos vincular con la transición que vivimos, Zoraida, es decir, hasta dónde, por ejemplo, estaría dispuesto Andrés Manuel de retomar todos estos temas, ¿no crees? Así es, Luis Alberto, es un tema que me parece interesante porque estamos también ante una transición importante, políticamente hablando importante. Entonces, es importante saber qué pasó en el pasado y qué podría prometernos o qué podría ser pues el futuro, el presidente electo, con todos estos temas que quedaron en la impunidad y que precisamente son pues de esa época tan oscura, donde no había esta democracia que se vive ahora. ¿Qué se puede hacer? Porque parte del fracaso de la transición en el 2000, bueno, de la alternancia, la transición empezó en los 70s, fue que Fox pues pactó con el PRI y que de alguna manera esos delitos del pasado, esa disección que hemos hecho, hoy se sella el fracaso. Fracasó en su momento, no lo investigó, ni algún expresidente Fox pudo investigar a Salinas, pudo investigar, pues estaba Miguel de la Madrid vivo todavía, de hecho, o también Echeverría llegó a arresto domiciliario, u otros funcionarios, no pasó nada. Y ojalá esa lección, no sé, es López Obrador, que ciertamente ahorita voy a hacer un corte, vuelvo con Gerardo Fernández Noroña, que Gerardo Fernández Noroña pues sigue con su posición radical frente al peñanietismo, mientras que Morena, una ala ya se institucionalizó. La cuestión es ver hasta dónde Andrés Manuel va a estar dispuesto a investigar casos como Tlatlaya, los Ayotzinapa, si gustas la ABC, le puedes meter todo un rosario de temas y que marcaría mucho el rumbo. Yo estoy de acuerdo contigo, por eso puse el caso de España y tú también lo conoces. España, las víctimas de Franco fueron miles. Y allá sí los casos continúan abiertos o en debate. En Estados Unidos las investigaciones no prescriben, se pueden abrir de cualquier momento a otro. Entonces, pues veremos qué tanta voluntad viene López Obradorismo para deslindar cuentas sin persecución, sin venganza política. Obvio, eso daña mucho al país, pero sí con firmeza, ¿no? Veremos, Zoraida, no sé. Ojalá, Luis Alberto, ojalá, pero bueno, con las declaraciones que ha hecho también López Obrador, o que hizo durante la campaña, ¿no? Digamos, ligeritas a favor de Peña Nieto o de no realizar una persecución política, pues se ve difícil que quiera retomar todos estos casos que marcan toda una época o que son el sello, por así decirlo, de toda una época del PRI de esos años 60, 70 y 80. Pues muy interesante, en verdad, por lo pronto retomar estos temas porque, insisto, estamos en esta transición presidencial y veremos el interés. Muy bien, te agradezco mucho, Zoraida. Buenos días. Muchas gracias, Luis. Hasta luego. Veremos Bye. hasta dónde quiere llegar el López Obradorismo, porque, exacto, si no se hace un antes y un después en temas así, va a ser más de lo mismo. Antes de irme a corte, saludos porque vuelvo con Gerardo Fernández Noroña.